primera parte es adquirir los conocimientos necesarios en el tema para luego generar diferentes talleres teórico-prácticos en cada una de sus ciudades donde estén ubicados, donde tendremos equipos para la adaptación de los lentes de contacto que hay en el mercado. Lentes blandos, tóricos, híbridos, lentes de control miopía y lentes de ortoqueratología. Esto ayudará a que cada uno de ustedes pueda diferenciarse en su actividad profesional, logrando entregar a sus pacientes otras opciones en cuanto a ayudas visuales y soluciones a diferentes patologías. Al igual, también enfocados para su actividad tanto clínica como comercial, se desarrolle con mayor dinamismo. Entendiendo que hay compañías en el mercado que pueden ser nuestros aliados estratégicos en este tema y que con los conocimientos, herramientas y acompañamiento lograremos generar una real diferenciación que ayudará a potencializar nuestra actividad del día a día. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Jorge Vargas, optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en lentes de contacto, docente y catedrático internacional, miembro de la Asociación Internacional de Educación de Lentes de Contacto IACLE, quien dará inicio al primer webinar de contactología de 0 a 100, paso a paso. Bienvenido, doctor Jorge. José Luis, muchas gracias por la introducción. Buenas noches para todos los participantes en este primer webinar que, como lo acaba de mencionar José Luis, es un plan que se tiene de capacitación en donde la idea es iniciar de lo más básico para poder llegar a lo más complejo. En la parte de contactología moderna, tenemos que los diferentes tipos de lentes que existen en el mercado dan la posibilidad de adaptar prácticamente al 100% de la población mundial. Sin embargo, debemos tener presente que para poder conseguir este tipo de adaptación, debemos estar capacitados día a día, actualizados con esta tecnología que se nos ofrece, no solamente en lentes de contacto, sino en equipos diagnósticos que nos van a permitir poder realizar de verdad el área de contactología y así poder permitir que nuestros usuarios y los pacientes que tienen diferentes alteraciones en córnea, como son las irregularidades, puedan llegar a usar sus lentes de forma satisfecha. Y no solamente los pacientes de córnea irregular, sino a nivel general, cualquier paciente que tiene la posibilidad hoy en día, con toda esta gama de materiales que tenemos disponible, de ser usuario de cualquier tipo de lente de contacto, claro, de acuerdo para el caso al que nosotros estamos atendiendo. Eso no quiere decir que todo paciente pueda utilizar cualquier tipo de lente de contacto y precisamente por eso es que se han planeado estas capacitaciones, estos webinars, en donde vamos a iniciar el día de hoy repasando la parte de segmento anterior, haciendo énfasis en la superficie ocular. Luego ya vamos a encontrarnos en otros días en donde vamos a hablar de los diferentes materiales, de los diseños que hay disponibles en la actualidad para fabricar y tener disponibles lentes de contacto. Y luego vamos a ver cómo esos diseños que están disponibles los vamos a aplicar clínicamente en la parte contactológica, ya haciendo énfasis, como José Luis lo mencionó anteriormente, en los diferentes tipos, diseños y tamaños de lentes de contacto. Y lo mencionaba yo, la parte diagnóstica, poder profundizar también un poco más en esto de la topografía de córnea, que hoy en día conocemos que es algo indispensable que nosotros debemos tener, que debemos solicitar o practicar este tipo de análisis de córnea en nuestro paciente para poder correlacionar cuál es el mejor lente que vamos a adaptar a nuestro usuario. Entonces vamos a dar inicio a esta primera presentación del día de hoy, en donde les mencionaba que vamos a comenzar con esta parte del repaso, la revisión del segmento anterior y los lentes de contacto. Cuando hablamos de segmento anterior, pues sabemos que es toda la parte que involucra los anexos oculares y las estructuras que están desde el cristalino hacia la parte externa. Sin embargo, cuando ya pensamos en contactología, vamos a hablar específicamente de la superficie ocular. ¿Qué quiere decir la superficie ocular? Son las estructuras directamente relacionadas con el lente de contacto.
La contactología moderna nos habla que el lente de contacto puede estar diseñado y puede estar fabricado en el mejor material que pueda existir a nivel mundial. Pero si nosotros no hemos hecho un análisis de la superficie ocular de forma adecuada, seguramente no vamos a obtener una buena adaptación de los lentes de contacto. Es por eso que en esta contactología moderna están completamente ligados, unidos y relacionados clínicamente el análisis de la superficie ocular y el uso de los lentes de contacto. Cuando hablamos de superficie ocular, hablamos de esas estructuras que están directamente involucradas, que hacen contacto o que tienen una relación directa con el lente de contacto, bien sea un lente blando, bien sea un lente gas permeable. Y aquí pues vamos a ver que esas estructuras deben conservar su parte anatómica, su fisiología y debe mantenerse la inmunología del paciente. La superficie ocular se compone de la película lagrimal, de los párpados, la conjuntiva y la córnea. Pensando en estas estructuras específicamente, tenemos que tener muy presente estas estructuras. Algunas de ellas son más vulnerables que otras cuando se usa un lente. Aquí tenemos una imagen, una gráfica donde podemos apreciar las estructuras de la superficie ocular y vamos a ver que hay dos de estas estructuras que pueden tener mayor vulnerabilidad de cambiar cuando el paciente hace uso del lente de contacto y ese uso generalmente no es un uso adecuado, sino que desafortunadamente en muchas ocasiones encontramos que el paciente hace un uso inadecuado del lente de contacto. Entonces, de las estructuras que tenemos acá, la córnea y tal vez la película lagrimal son las dos estructuras que más pueden sufrir esos cambios fisiológicos y anatómicos. Los párpados y la conjuntiva, lógicamente, pueden cambiar. Y de ahí que nosotros hagamos un seguimiento, un análisis previo a la adaptación y un seguimiento de esta superficie mientras el paciente es usuario de los lentes de contacto, con el fin de poder identificar que el paciente realmente está utilizando el lente de forma adecuada. Y si nosotros identificamos que hay un mal uso de parte de este usuario, pues es el momento en el que nosotros, con el resultado de la valoración de estas estructuras, podemos convencer al paciente que debe usar el lente bien porque tenemos diferentes alternativas, como lo son imágenes fotográficas, videos, resultados de exámenes diagnósticos que nos permiten mostrarle al usuario que él está generando un cambio en esa superficie y desafortunadamente, como lo mencionaba anteriormente, la córnea es una de las estructuras que mayor cambio pueden llegar a tener. Cambios que desafortunadamente en algunas ocasiones podrían llegar a ser irreversibles. Acá tenemos una imagen entonces de un ojo en donde tiene la posibilidad de ser adaptado con un lente de contacto y aquí pues está precisamente esas estructuras que yo les estaba mencionando. Párpados, las conjuntivas, tanto la bulbar como la tarsal, la córnea y sobre todas estas estructuras que les acabo de mencionar, la película lagrimal. Estas forman un conjunto que me van a permitir que el lente, cuando se está utilizando, no se sienta, que el paciente, aparte de ver bien con el lente, lo pueda utilizar cómodamente y adicionalmente que pueda garantizarse su salud ocular. Estas tres cosas que acabo de mencionar anteriormente son unos puntos que debemos tener presentes porque son los tres objetivos que se deben cumplir en una adaptación de lentes de contacto. El primero, por lo cual acude el paciente a nuestra consulta, es permitir que vea bien. Este es el primer objetivo. El segundo, mantener toda esta superficie ocular completamente estable. Eso va a generar que el paciente cumpla el segundo objetivo, que es confort. Si el paciente se siente cómodo con el lente y ve bien, puede usarlo de la forma que nosotros
como profesionales le estamos indicando. Y justamente acabo de mencionarlo relacionado directamente, está el tercer objetivo que el paciente nunca nos pide, y es mantener esa salud del ojo. Si nosotros evaluamos la superficie ocular con la tecnología que tenemos disponible hoy en día, no necesariamente porque la tengamos, sino porque podemos llegar a hacer de pronto algún convenio con un centro de diagnóstico para hacer este tipo de seguimientos, pero tal vez un topógrafo sí podríamos estar en la capacidad o en la facilidad de poder adquirirlo para poder hacer ese complemento del análisis de toda la superficie ocular, pues esto va a favorecer que el paciente sea un buen usuario de lentes de contacto. Cuando nosotros empezamos a estudiar la córnea, recordemos que la córnea va a tener unas dimensiones que son importantes para que nosotros podamos pensar cuál es el mejor diámetro del lente de contacto. La córnea va a tener una mayor dimensión de forma horizontal. Si lo comparamos con respecto a la medida vertical, pues siempre va a haber una menor medición. Cuando vemos la córnea por cara anterior, este es el comportamiento. Mayor dimensión, en promedio 11.7 milímetros de diámetro horizontal de iris visible o de diámetro de córnea en la parte horizontal, y en la vertical una medida en promedio de 10.6 milímetros. Como les decía, por cara anterior, porque conocemos muy bien que la parte del limbo, en la parte externa, vamos a tener una mayor concentración de limbo, un mayor diámetro en la parte inferior y en la zona superior que nos va a cubrir parte de esa córnea. Algo que no sucede en el meridiano horizontal, en las horas del reloj, la zona 3 y la zona 9, en donde vamos a tener un menor tamaño limbal. Si analizáramos la córnea entonces por la cara posterior, pues vamos a tener que aquí sí es una superficie completamente como una esfera en el sentido en que el radio de curvatura va a ser el mismo y que vamos a tener las medidas tanto verticales como horizontales exactamente iguales. En la cara anterior, entonces, pues como tenemos esa diferencia, tenemos que guiarnos por la mayor medida, que es el diámetro horizontal del iris visible. La córnea también es importante que nosotros tengamos presente que no conserva una simetría. La córnea tiene normalmente en un paciente que no ha sido intervenido quirúrgicamente, tiene este concepto de asfericidad o de excentricidad que todos conocemos. En la zona central, mayor curvatura y un aplanamiento hacia la periferia. Esto va a generar que la córnea tenga una forma específica y eso va a hacerme pensar, de acuerdo a lo que yo encuentre en la medida central, en la parte del ápice de la córnea, las mediciones, las curvas que se obtengan en esa topografía o incluso en la queratometría, pues teniendo en cuenta que la periferia es más plana, esto me va a obligar a que yo seleccione la curva base y la cara posterior del lente, coincidiendo con esas mediciones que estoy obteniendo tanto en la queratometría como en una topografía. He puesto aquí en esta imagen una topografía en donde si analizamos la curvatura sagital, vamos a obtener que hay un astigmatismo con la regla, un astigmatismo bajo porque si sacamos un promedio horizontal, tenemos aproximadamente una medición de 42.50 y por el meridiano vertical más o menos 43.50. Una diferencia astigmática de cilindro corneal promedio de una dioptría. Pero ustedes pueden apreciar que esa área astigmática, la forma del astigmatismo que tiene el paciente, es únicamente en la parte central y que la periferia va a comportarse de forma distinta. El área cerca al limbo no va a mantener estas mediciones astigmáticas que nosotros estamos encontrando en este ejemplo que estoy compartiendo con ustedes. Esto ya en el módulo que pensamos compartir con ustedes de topografía, pues será ampliado
podremos evaluarlo de una mejor forma e interpretarlo para que asimismo en los siguientes módulos, donde vamos a hablar de los diseños de los lentes y de los materiales que hoy en día tenemos disponibles, podamos ya al final, como lo decía José Luis, llegar a tener una práctica contactológica especializada, porque comprendemos toda esta parte de la forma de la córnea, así como el análisis de la superficie ocular del paciente. Todo esto definitivamente es lo que me hace pensar que estamos haciendo un ejercicio contactológico adecuado. Cuando pensamos en una topografía, en el caso de un paciente con queratocono, tenemos que tener presente que el queratocono es una afectación del área central de la córnea específicamente, y no necesariamente el centro completamente midiendo y sacando las medidas y decir, este punto que yo les estoy indicando acá, este es el centro completo del paciente. No necesariamente ese es el área que se va a afectar. Porque aquí en este caso tenemos el ejemplo de un queratocono oval, en donde vamos a apreciar que aquí está el centro, el eje visual del paciente, pero la afectación de la córnea por la alteración del colágeno, la pérdida de la histéresis, el adelgazamiento de la córnea, se está dando levemente inferior con respecto a ese eje visual. Sin Doctor Jorge, ¿se fue el audio? Parece que tiene problemas con el tema de la red. Regálenos 2 minuticos mientras que se vuelve a conectar el doctor Jorge para que continuemos. Gracias, gracias. Para los participantes que tengan alguna pregunta, por favor pueden colocarlo por escrito. Trataremos de al final de la charla responder la mayor cantidad de preguntas. Si no lo logramos por tiempo, estaremos en el próximo webinar, antes de empezar la segunda parte de 0 a 100, estaremos respondiendo y dando solución a todas las preguntas que se presenten después de la charla del doctor Jorge, para que por favor las dejen ahí y estaremos muy atentos a responderlas. Bueno, veo que se había perdido la conexión de mi internet. Entonces, comparto nuevamente la presentación con ustedes y retomo lo que les estaba comentando. Si no estoy mal, por favor me confirman. Creo que quedamos en este slide donde estaba mencionando las diferencias topográficas que puede tener una córnea. Así es. Perfecto. Entonces, estaba mencionando que en esta primera imagen o podemos observar esa esfericidad de la córnea que les estaba mencionando anteriormente, donde si comparamos el eje visual, el centro, el ápice de la córnea con respecto a la periferia, podemos ver cómo, aunque aquí no hay un cono en esta primera imagen topográfica, esta zona es más curva, que es lo que normalmente encontramos en cualquier paciente. Y a medida que vamos analizando hacia la periferia, vamos observando el aplanamiento, el cambio de curvatura, el aumento del radio que nos da como medición de acuerdo al equipo que estemos utilizando, bien sea un queratómetro, un oftalmómetro o un topógrafo. Ya cuando analizamos un queratocono, como lo vemos acá en la imagen 2 de este slide, podemos apreciar que aquí tenemos un encurvamiento por el daño de esta córnea,
por ese queratocono, que es la pérdida de la histéresis que lleva al adelgazamiento y a la protrusión del área lesionada, les mencionaba que aquí pues es donde está la lesión y aquí es donde está la curva, pero la periferia sigue exactamente igual al paciente que no tiene queratocono. Aquí entonces está aumentando la asfericidad y esto pues ya me hace pensar que en este paciente específicamente necesito un diseño especial de lente de contacto para que el lente se pueda adaptar adecuadamente a esta superficie. Y en el tercer slide, pues aquí podemos apreciar una superficie todavía más curva, más protruida, con un queratocono más avanzado, en donde la asfericidad pues todavía es mayor con respecto a esta imagen 2. Y esto pues ya me obliga a que el diseño del lente que yo estoy seleccionando tenga que ser un diseño adecuado con esta superficie. Adelanto un poco para mencionarles que hoy en día contamos con lentes tanto blandos como gaspermeables, con diseños especializados para el manejo de este tipo de ectasias. Pero pues no solamente vamos a revisar el manejo de córnea irregular, sino que como se menciona en el objetivo de esta capacitación, de estos webinars, es iniciar de lo más básico para poder llegar a entender las adaptaciones complejas. Esto sí es muy claro y se conoce que si yo no domino un lente convencional, un lente de diseños sencillos, pues muy seguramente no voy a tener la facilidad para adaptar un lente con características especiales, como se encontrar en un paciente al que denominamos una córnea normal. La parte posterior, pues como tiene una medición negativa esta córnea, vamos a tener un radio mucho más curvo, en donde va a tener una medida de 6.50 con menos 6.15 dioptrías. El índice de refracción de la córnea, recordemos que es 1.376, que cuando ya lo unimos a la lágrima, porque el lente está inmerso en la película lagrimal, tiene directa relación con la lágrima, pero va a generar una regularización de la córnea, vamos a tener ya un índice de 1.3375. Aquí entonces lo que les mencionaba, si yo hago una evaluación en la lámpara de hendidura de un perfil de la córnea, voy a obtener que esta parte central va a tener un radio de curvatura, una curva diferente a esta media periferia de la córnea, así como a la parte periférica extrema, ya la medida del limbo. Siempre vamos a obtener estas tres medidas completamente distintas. Y cuando hablemos ya de los lentes especializados, lentes que moldean la córnea, lentes que regularizan la córnea, o lentes que permiten que al estar ubicados sobre esta superficie me permitan corregir ese defecto refractivo, pues vamos a ver que estas mediciones son indispensables para poder obtener el lente adecuado que vamos a adaptar. Acá tenemos unas imágenes de la córnea en sus diferentes capas. La capa epitelial, la más externa, la membrana de Baumann, el estroma, que es el que ocupa una mayor extensión, tamaño de la córnea de nuestros pacientes, la membrana de Descemet y la membrana del endotelio. Aquí también para recordar algo que sobre el año 2013, DUA, su equipo de investigación, propuso esta sexta capa de la córnea, donde él menciona que el estroma posterior va a tener una diferenciación de ese colágeno y que esto debe considerarse como una sexta capa. A la fecha, en la actualidad, esto es algo controversial, pero los últimos estudios y publicaciones nos llevan a que definitivamente el estroma, esa capa de DUA hace parte del estroma, o sea, no existiría esa sexta capa. Pero sí hay que tener presente que la parte posterior del estroma, lo que en esta imagen gráfica está mencionando como esta sexta capa, en esa zona hay un tipo de colágeno distinto al resto del estroma
Y ese colágeno es el encargado de generar la resistencia de la córnea. Si la córnea tiene resistencia, tiene la histéresis adecuada, la córnea no hace queratocono. Cuando a nivel genético se establece que esta parte posterior del estroma tiene afectaciones, hay cambios de esa estructura del colágeno de esta parte posterior, es el momento en donde la córnea pierde la histéresis, se disminuye y eso genera el adelgazamiento, la protrusión y todo el proceso del queratocono. Eso también es indispensable que lo tengamos presente porque ya bien sabemos que el queratocono se manifiesta inicialmente por la cara posterior de la córnea y que cuando va avanzando va siendo más evidente hacia la cara anterior. Por eso, para una adaptación de lentes de contacto, tener un topógrafo que me analice la cara anterior es perfecto para la adaptación, pero para el diagnóstico y seguimiento de un queratocono, sí es necesario que lo hagamos con un tomógrafo, en donde vamos a obtener una topografía en el módulo correspondiente a topografía. Por ahora estamos revisando esta parte de la superficie ocular, ahorita específicamente lo de la córnea. En el epitelio, recordemos que las células epiteliales tienen unas características específicas en donde vamos a poder encontrar que por su regeneración, por su proceso de recambio, estas células van a proteger el estroma de la córnea y van a tratar en la parte anterior de regularizar la superficie, de mantener lo más uniforme esa córnea para que se pueda hacer un buen proceso de refracción de la luz. Las células epiteliales tienen unas formas específicas, unas características que van a hacer que en la parte basal, las células que están unidas a la membrana de Bowman, hagan el proceso de mitosis y ese proceso de mitosis es el que permite que se haga ese recambio de todo el epitelio constantemente. En la parte externa que tenemos las células aladas, vamos a encontrar las microvellosidades que me van a permitir que la película lagrimal se adhiera a esa superficie. En algunas publicaciones y textos vamos a encontrar esto donde habla de 5 capas que vamos a encontrar principalmente en el epitelio. Pero recordemos que realmente son 3 características distintas. Unas células basales donde vemos una sola línea o capa de células. Luego en la parte intermedia, células aladas donde son 2 capas diferentes. Y luego en la parte externa otras 2 capas que son las células aladas o superficiales. Si pensamos en cada línea de células, pues vamos a obtener 5 capas, pero realmente vamos a tener 3 distintas características de las células del epitelio. Y aquí están las imágenes. Esta es la estructura de las células basales del epitelio. Estas mismas células, como hacen mitosis, se duplican y esas células van pasando a la parte intermedia para convertirse en células aladas y luego para volverse células escamosas. Y como su nombre lo dice, poder salir del epitelio para poder facilitar y permitir ese recambio. Acá tenemos otra imagen donde me muestra cómo la parte anterior del epitelio cuenta con esas microvellosidades que son las que permiten que el área mucinosa de la capa mucinoacuosa de la película lagrimal se pueda fijar sobre toda la córnea para poder mantener esa estabilidad de la película lagrimal. Acá vemos cómo se mantiene esa estructura de las diferentes capas. Acá podemos apreciar entonces la interfaz de la membrana de Bowman, que es el área donde se va a hacer
el posicionamiento, la fijación de las células epiteliales y que se permita que las células del epitelio puedan generar ese proceso de mitosis. Esta es una imagen de una lámina histológica en donde aquí que se está señalando con la letra B, este color oscuro que yo les estoy mostrando, esto representa la membrana de Bowman. Aquí donde están la letra A y que podemos ver unas células, esto corresponde a las células basales del epitelio. Y aquí en la porción C tenemos el estroma de la córnea. Entonces es indispensable que nosotros hagamos las diferentes técnicas de iluminación para poder analizar la córnea del paciente. Por eso es indispensable que para que nosotros podamos hacer un corte de sección óptica, como lo estamos viendo acá, podamos contar con un buen equipo, una buena lámpara de hendidura que me permita poder evaluar la superficie ocular en la mejor forma posible. Les mencionaba que ya hoy en día contamos con diferentes alternativas para capturar imágenes, capturar videos. Hay una serie de equipos en lámpara de hendidura que ya están conectados por multimedia, por software, con estos programas que me permiten mostrarle al paciente qué está sucediendo con su superficie ocular. Y este es un respaldo que me permite mostrarle al paciente que definitivamente él es muy probable que esté haciendo un mal uso de su lente de contacto. Asimismo, pues me permite registrar en la historia clínica ese seguimiento que yo voy haciendo del paciente que estamos evaluando. Aquí entonces, podemos apreciar específicamente la córnea del paciente con sus diferentes mediciones. Como lo mencioné anteriormente, ver que el espesor promedio del estroma más o menos son 500 micras, que abarca ese 90% del espesor de la córnea. Esas láminas de colágeno deben mantenerse estables. Dentro de ese colágeno vamos a encontrar los fibroblastos, los queratocitos, que son los que nutren las lamelas de colágeno y permiten que su orientación, su forma de ubicación dentro del estroma, permitan la transparencia de la córnea. Esto también es importante que lo tengamos presente porque cuando adaptamos un lente de contacto y el paciente lo usa de forma inadecuada, el paciente por ese mal uso del lente puede llegar a generar un cambio en estas estructuras de la córnea, en estas capas. Si se pierde la funcionalidad de cada capa, la visión se va a ver afectada, el paciente hace hipoxia y empiezan a encontrarse una serie de eventos adversos precisamente por ese mal uso que el paciente puede hacer. Esta imagen representa al estroma y aquí podemos apreciar esto que vemos acá entrelazado, representa las fibras de colágeno y esto otro nos muestra los fibroblastos que son los que nutren las fibras de colágeno y mantienen estable el estroma de la córnea. Recordemos que ese estroma va a tener o permitir esa transparencia y es indispensable que nosotros podamos ir manteniendo esa transparencia de la córnea aunque se use cualquier tipo de lente de contacto. Todo lente de contacto está pensado para que permita el paso de oxígeno a través de ese material y poder facilitar que cada una de las capas de la córnea mantengan su funcionalidad. Y en este caso, pues la principal función del estroma es poder garantizar la transparencia para que se pueda hacer adecuadamente el proceso visual del paciente. Esta lámina en la parte B, aquí en la parte central, me permite mostrarles la representación de las lamelas de colágeno. Esas lamelas va a tener una organización específica, como lo vemos acá, no están completamente organizadas, sino que tienen una desorganización, lo podríamos decir,
porque ustedes aprecian acá que una lamela tiene un sentido, la otra tiene otro diferente y así sucesivamente. Esto es lo que va a permitir que la longitud de onda de la luz visible pueda atravesar el estroma y que esa luz pueda llegar hasta la retina para que se haga el proceso visual. Aquí en la parte C, en la inferior, podemos apreciar cómo cada puntico representaría las lamelas de colágeno y si se mantiene esa organización, la luz va a atravesar adecuadamente, la longitud de onda pasa por medio de estos espacios y la visión va a ser de calidad. Y aquí en esta porción vamos a ver cómo si se desordenan estas lamelas en esa organización previa que ya deben tener, pues esto va a impedir que la luz atraviese de forma adecuada y aquí es donde vamos a encontrar algún tipo de opacidad en la córnea. Ya les había mencionado acerca de la capa de Dúa, no me voy a detener en esta parte, solamente recordar que esa porción posterior del estroma es importante porque ahí es donde si genéticamente a nivel de los cromosomas está establecido que se va a generar algún cambio, ese cambio se traduce en un queratocono para el paciente. Ya por último, pues tenemos la evaluación del endotelio. El endotelio también es otra capa de la córnea sumamente importante, porque el endotelio va a tener una forma específica de células. Conocemos que tiene una hexagonalidad. Si analizamos en esta parte, en esta forma de las células epiteliales, vamos a ver los 6 lados, aquí los estoy demarcando. Eso es lo que se denomina la hexagonalidad, pero todas las células, lo ideal es que como en esta visualización del endotelio, podamos tener que cada célula, comparada la una con la otra, conservan el tamaño además de la forma. Si se mantiene el tamaño y la forma, vamos a garantizar que esa córnea va a estar estable y que la visión se consigue adecuadamente. Cuando las células del endotelio, el endotelio como no se regenera, tiene la facilidad de ir perdiendo células cada año, año tras año, lo que fisiológicamente sucede es que se van disminuyendo la cantidad de células. Pero si de pronto el paciente hace un mal uso del lente, sobreusa el lente, no lo reemplaza en el momento adecuado, vamos a obtener que este endotelio va a perder células y lógicamente para tratar de mantener el endotelio lo más estable posible, las células van a tener que cambiar de forma y de tamaño y eso va a generar a futuro, si se hace de forma crónica, en el sentido de que se pierden exageradamente células, vamos a obtener una distrofia en la córnea del paciente. Un paciente con distrofia en córnea va a presentar una mala agudeza visual. Incluso algunos tipos de distrofias, como lo son las distrofias de Fuchs, van a llevar a que el paciente pierda la agudeza visual. De ahí la importancia que se mantenga esa forma, que se mantenga la hexagonalidad y que se mantenga, ojalá, el número mínimo de células que se debe tener de acuerdo a la edad que va teniendo el paciente. Esta imagen me permite mostrarles cómo cuando las células se van perdiendo, cuando se van muriendo esas células del epitelio, bien sea porque la córnea hace hipoxia o porque el paciente usa de forma inadecuada los lentes de contacto o porque se hace un procedimiento como la cirugía de catarata o muchas otras circunstancias que llevan a la pérdida de celularidad en el endotelio, se van a producir estos agujeros. Estos agujeros en el endotelio son el resultado de esa muerte celular y esto es lo que se conoce como una córnea gutata. La guta es un agujero. Aquí en esta imagen, en esta parte superior, estamos viendo cómo se perdió una célula
pero aquí vamos a ver que se han perdido muchas células. La gutata, es la pérdida de un número significativo de células que va a generar estos agujeros. Estos agujeros no pueden estar presentes en el endotelio, porque si no el humor acuoso va a entrar al estroma y me va a generar un edema. Entonces, el mecanismo de defensa que tiene la córnea es que las células cercanas a la guta crecen rápidamente, cambian de forma y de tamaño para rellenar esos espacios rápidamente para evitar que la córnea entre en un proceso de descompensación. El endotelio no se regenera. El endotelio, como le mencionaba, se va perdiendo año tras año un promedio de 0.4% de células a medida que vamos pasando año tras año de nuestra vida. Es de ahí la importancia de nosotros tener en cuenta este otro examen diagnóstico en los pacientes, que es el recuento endotelial. El recuento endotelial me permite saber, conocer si el endotelio está manteniendo la celularidad adecuada para evitar que haya un polimegatismo, que es el cambio de tamaño, o un pleomorfismo, que es el cambio de la forma de las células endoteliales. Esta es una de las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes, el polimegatismo y el pleomorfismo, que son diferentes porque una me describe el tamaño y la otra la forma, pero las dos están presentes cuando hay esa alteración endotelial. De ahí que los pacientes que tienen queratocono, que tienen ectasia corneal y que necesariamente deberían ser corregidos con lentes de contacto, hagan un buen uso de los lentes, porque esto, si se usa bien, esto favorece que se mantenga la cantidad de células que el paciente debe tener. En este slide les muestro cuántas células debe tener en el endotelio una persona de acuerdo a la edad. Aquí en el primer recuadro está el resumen del recién nacido. El recién nacido debe tener en promedio 4.500 células dentro de 1 milímetro cuadrado. Recordemos que esos recuentos se hacen en la parte central de la córnea. El recuento se hace en esa área central porque es el punto de mejor observación del endotelio, es donde se puede ubicar la córnea para que el equipo encargado de tomar el recuento endotelial tenga una buena sensibilidad y me pueda dar un resultado muy certero. Entonces, el recién nacido va a tener en ese milímetro cuadrado central un promedio de 4.500 células. Pero en un solo año, fijémonos que ya pierde más o menos unas 180 células. ¿Por qué? Porque se disminuye a esta cantidad de 4.320 solo por pasar un año de vida. Cuando esa misma persona llega a los 5 años, las células disminuyen a 3.700 dentro del milímetro cuadrado, a los 10 años bajan a 3.000, a los 20 años a 2.700, a los 25 a 2.565 células, y después de los 50 años, el paciente podría tener 2.100 células. Estos son los valores mínimos que debe tener una persona de acuerdo a cada una de estas etapas de la vida. En un paciente que pasa los 50 años, tal vez se requiera una cirugía de catarata. Y hoy en día los cirujanos tienen como protocolo el recuento endotelial para saber si se puede practicar la cirugía de catarata sin riesgo a generar una distrofia de córnea. El valor que promedio se requiere mínimo para intervenir por catarata en facoemulsificación a un paciente es de 2.200 células. Un valor crítico está en 1.800 y aquí podríamos decir que el cirujano se arriesga a que ese paciente
pueda llegar a tener esa distrofia a nivel de la córnea que va a generar una opacidad posterior a la cirugía. Para cirugía refractiva también debería al menos tener 1.800 células. Los protocolos hablan de 2.000 células en promedio. Sin embargo, sabemos que la mayoría de pacientes que son intervenidos con cirugía refractiva, normalmente no se les hace el recuento, pero el ideal es que se haga para poder conocer qué está sucediendo con las células endoteliales, porque todo procedimiento sobre córnea lleva a una mayor pérdida de las células del endotelio. Cuando se piensa en hacer un trasplante de córnea lamelar, el endotelio debe estar en buenas condiciones. Si el endotelio tiene menos de 1.500 células, pues no se puede hacer un trasplante lamelar. El trasplante lamelar, recordemos que se va a trasplantar únicamente la parte externa, toda el estroma y la parte epitelial, y se va a dejar el endotelio del paciente. Ese es el trasplante lamelar. Para que la cirugía tenga éxito, pues debe tener por lo menos 1.500 células. Si hay menos celularidad, pues ya hay que hacer un trasplante penetrante y reemplazar todo el conjunto de la córnea. Cuando adaptamos lentes de contacto esclerales, para los lentes esclerales que me cubren toda la córnea y que tienen mayor probabilidad, y más aún si el paciente no los usa adecuadamente, pueden generarse procesos de hipoxia. Y esa hipoxia va a generar que se disminuyan las células del endotelio. Aquí sí tenemos unos valores críticos que se denominan, en donde si un paciente llega a tener 800 células en 1 milímetro cuadrado, independiente de la edad que tenga, si esa córnea se ha descompensado tanto y se disminuyen en esta cantidad las células del endotelio, aquí ya no debemos adaptar un lente de contacto escleral. Casi podríamos pensar que un paciente que es usuario de este tipo de lente, esa adaptación debe ir acompañada del recuento endotelial, porque debemos estar seguros que el endotelio mantiene la cantidad de células que se necesitan para que el paciente pueda mantener esa transparencia y la visión adecuada. Sabemos que existen diferentes opciones para hacer ese recuento endotelial. Acá les recuerdo dos de las técnicas que existen: la microscopía confocal y la microscopía especular. Un ejemplo de dos de los equipos: la microscopía confocal se hace con este equipo que se llama Confoscan, que hace un video de todas las capas de la córnea y me toma fotografías de cada capa de la córnea. Con las fotos que el equipo toma del endotelio, se hace el recuento y lógicamente se obtienen todos los resultados de densidad celular, cantidad de células, que es la densidad, la hexagonalidad, la forma que tiene la célula, y el tamaño, que son los valores, los resultados más importantes, los indispensables para poder obtener un análisis adecuado de ese recuento. Y aquí hay otro equipo que también me hace recuento endotelial, pero este no me analiza sino solamente la capa endotelial. No tiene la capacidad de mostrarme las otras capas, sino únicamente las células endoteliales. Este es el microscopio especular. Y adicionalmente, como les estaba mencionando al principio de la presentación, debemos hacer el seguimiento, hacer esos controles, esta superficie ocular, en donde está la córnea como parte de las estructuras que conforman la superficie. La topografía es indispensable. Todo paciente debería tener un análisis topográfico para poder seleccionar adecuadamente los parámetros del lente de contacto. Acá tenemos uno de los equipos topógrafos, que es el Medmon,
y que ustedes a través de la alianza que tiene World Vision con Spectrum pueden adquirir este tipo de equipo. Este topógrafo Medmon tiene varias bondades y una de ellas es que aparte de hacer la topografía de cara anterior, de medir elevaciones de la córnea, tiene unos módulos especiales que me permiten medir el área del limbo del paciente. El Medmon tiene unos módulos que incluso sirven para medir el área escleral. Y esto me favorece cuando se van a hacer adaptaciones de lentes de diámetros grandes, diámetros que sobrepasan el tamaño de la córnea del paciente. Por eso vamos a tener un módulo especializado de topografía, donde vamos a hacer ese análisis, vamos a observar qué sucede, cuáles son los valores y las referencias que debemos tener presentes cuando hacemos una adaptación de lentes. No es lo mismo un paciente que tiene una protrusión de córnea, como lo es el queratocono, esta imagen que les estoy compartiendo, a un paciente al que se le pretende hacer un moldeo de la córnea, como lo es una adaptación por ortoqueratología. En el caso de la ortoqueratología también es un momento en el que es obligatorio, podríamos decir, tener el valor de topografía, porque así podemos conocer la forma de la córnea previa a la adaptación y una vez se hace la adaptación poder obtener los resultados para poder ver que el centraje de los lentes están favoreciendo que el área de visión del paciente va a tener un moldeo adecuado y pues esto me va a permitir hacer el seguimiento adecuado y la adaptación que se requiere en el caso de una ortoqueratología. Ya prácticamente para terminar esta descripción de la córnea, debemos tener muy claro e importante, presente, que el área limbal también es muy importante. El área limbal es extremadamente indispensable que hagamos ese seguimiento, porque aquí se encuentran las células madre que van a favorecer la regeneración del epitelio. Se hace mitosis de las células de la capa basal del epitelio, porque en el limbo existe esa área de células stem, las células madre, que favorecen el proceso mitótico, el proceso de regeneración epitelial. Esa parte del limbo se nutre en parte de las arterias, de esos vasitos que van a estar llegando hacia el área del limbo. Recordemos que una cosa es que estos vasos lleguen al limbo sin hacer un ingreso completamente al área limbal, porque si no tendríamos una vascularización del limbo. Y el limbo, a ser parte de la córnea, no debe tener vasos sanguíneos. Diferente es que el limbo se nutra de eso que permite los capilares que están cercanos obtener como nutrición para el área del limbo. Incluso se ayuda también al proceso de oxigenación, aunque el limbo como la córnea se van a oxigenar directamente de la presión atmosférica. Esto ya pues para cerrar con lo que era el repaso de córnea. Y ahora, como les había mencionado, la otra estructura que es vulnerable es la lágrima, la película lagrimal en sus 2 o 3 capas, 2 porque de acuerdo al último consenso de ojo seco, tenemos que la capa lagrimal se divide en 2, que es la capa lipídica y la capa mucino-acuosa. Sin embargo, pues la mucino-acuosa podemos estudiarla por separado, ya que los componentes que la conforman, pues tienen características distintas que permiten hacer esa evaluación por separado, siendo una sola capa que permite la estabilidad y la cantidad de película lagrimal que llegue a tener el paciente. Recordemos que toda esa parte
de superficie ocular me van a garantizar que el paciente pueda hacer un buen uso del lente, junto con la frecuencia de parpadeo, con la parte fisiológica que va a tener el párpado, las glándulas de meibomio que me van a secretar la capa lipídica de la película lagrimal, y así pues poder generar una estabilidad adecuada de esta capa lagrimal, de este film lagrimal, que es lo que nos permite que el paciente pueda utilizar un lente de contacto de forma adecuada. Aquí las glándulas que secretan cada una de las capas de la película lagrimal, las glándulas de Zeiss, que son glándulas sebáceas, estas son las capas accesorias que me van a generar ese complemento con las demás capas que están en el párpado, junto con las glándulas de meibomio que están en el borde palpebral, aquí en esta área, en donde toda está la glándula de meibomio y aquí está el área de excreción del meibum para poder formar la capa lipídica del paciente. Eso entonces me hace pensar que las glándulas de meibomio también son una estructura importante que debemos evaluar. Por eso hoy en día tenemos equipos que me permiten hacer el conteo de las glándulas, evaluar la morfología que tienen estas glándulas para poder saber si efectivamente el paciente tiene una capa lipídica adecuada y que no se está generando un ojo seco evaporativo. Sabemos que dentro de la clasificación de ojo seco, pues vamos a obtener que el paciente puede tener una alteración de ojo seco debido a este mal funcionamiento y a esa morfología alterada que puede tener la glándula de meibomio. De ahí a que esa frecuencia y la forma de parpadear del paciente permitan que esa distribución de la película lagrimal hagan que la córnea esté completamente protegida y que cuando se usa un lente de contacto, el lente esté inmerso entre la película lagrimal y evite el roce o toque con la córnea, generando, pues en caso de que se presente ese contacto, generando un proceso de queratitis o de desepitelización. La película lagrimal tiene unos niveles, unos volúmenes, unas cantidades adecuadas, y aquí están los resultados de referencia. En la parte central tenemos un volumen de 1 microlitro en promedio. Aquí en la parte donde se forma la altura del menisco lagrimal, vamos a tener un volumen de 3 microlitros, y en el fondo de saco inferior, que es donde se va a acumular la mayor cantidad de lágrima, vamos a tener un promedio de 4 microlitros. Estos 3 microlitros, que son los que me forman la altura del menisco lagrimal, en donde se deposita esa lágrima que viene por gravedad hacia la parte inferior, pues esto me va a permitir conocer, sin hacer un análisis invasivo, saber qué tanta cantidad de lágrima puede llegar a tener ese paciente. La lágrima, recordemos que se distribuye con el parpadeo, y este video me permite mostrarles cómo se hace el parpadeo normal en un paciente. Voy a dar un par de segundos para que por favor observemos este video y podamos analizar la observación de perfil y cuando observamos de frente al paciente, cómo cambian los movimientos de los párpados cuando se hace el proceso de parpadeo. Miremos de perfil cómo el párpado inferior prácticamente permanece estático. El párpado superior es el que está generando el cierre en este video. Y ya cuando observamos al paciente de frente, pues vamos a ver que el párpado inferior sí tiene un movimiento. Aquí el párpado superior está cerrando y esos movimientos que van hacia el canto externo son los que permiten que la lágrima se vaya drenando de forma adecuada para que podamos obtener el parpadeo adecuado
y la distribución de la película lagrimal para que cuando se use un lente de contacto, el paciente sienta comodidad. Entonces, como lo comenté en un principio, lo mencioné, estas dos estructuras de la superficie ocular son las más importantes de evaluar, sin decir que la conjuntiva y los párpados pierdan importancia. Como lo mencioné en un principio, la córnea y la lágrima son las dos estructuras más vulnerables. Tal vez los párpados y la conjuntiva llegan a tener un poco de mayor resistencia, y esto no indica que no debamos evaluarlos y hacer el seguimiento. Pero tenemos que hacer un mayor énfasis en la córnea y en la película lagrimal, porque hoy en día la diversidad de lentes que tenemos en el mercado van a permitir que yo escoja el lente adecuado de acuerdo al resultado que haya encontrado de esta evaluación que he hecho en el paciente. Muchas gracias, doctor. De hoy, con muchísimo gusto, pues esta era la programación dentro de lo que tenemos de cronograma. Esto era lo que teníamos para compartir con ustedes, entrando en ese análisis del segmento anterior, para luego ya continuar con el avance de esta programación que tenemos de este curso, que lo denominamos de 0 a 100, una adaptación adecuada. Listo, Doc. Muchísimas gracias, Doc. Tenemos unas preguntas, entonces te las voy a leer. ¿Cada cuánto sí. el epitelio? ¿Cada cuánto se regenera el epitelio? Cuando estamos en procesos de oxigenación y en procesos de un buen uso de lente de contacto, o en un paciente que no usa lente de contacto incluso, el epitelio hace mitosis cada 7 horas. Eso quiere decir que cada 7 horas se va produciendo una célula nueva, pero todas las células van haciendo proceso mitótico. O sea, muchas células nacen cada 7 horas. Eso siempre y cuando haya una buena oxigenación. Para obtener que más o menos cada 48 a 72 horas vamos a tener una regeneración total del epitelio. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta. Aquellos pacientes usuarios de lentes esclerales, 4 años aproximadamente el mismo par, ¿tiene riesgo de que esa pérdida de células sea mayor? Claro que sí. Y aquí es indispensable que tengamos en cuenta que la vida útil de todo lente de contacto, escleral, limbal, corneal, es de 1 año. Después de 1 año, aunque utilicemos el mejor material, el lente ya tiene flexación, el lente se flexa, pierde sus características fisicoquímicas, se va alterando y esto hace que el lente ya no funcione de la misma forma. Tal vez no se rompe, pero sus características y la forma de corrección se van perdiendo. Entonces, máximo 1 año es la vida útil. Adicionalmente, eso va generando disminución en el paso de oxígeno y, lógicamente, va a tener una afectación directa sobre las células endoteliales. Gracias, Doc. Otra pregunta. Si el paciente ya llega adaptado con escleral, ¿es mejor enviar antes de adaptarlo nuevamente el examen de recuento endotelial? Sería recomendable. La idea es poder tener, cuando el paciente llega nuevo a nosotros, poder tener todos los datos, toda la información del ojo del paciente, y uno de los resultados que deberíamos solicitar y tener, conocer exactamente, es cuántas células tiene el paciente. Gracias, Doc. Otra. ¿Se puede adaptar el lente FIBA si el paciente no es apto para escleral por pérdida de células endoteliales? Probablemente sí. Esta referencia de lente es un lente de diseño limbal. Es un lente de diámetro grande que va a llegar a tener, digamos, relación con el limbo. Y si el paciente tiene una afectación de las células endoteliales, el lente limbal, debemos tener precaución también en el proceso de adaptación, que eso ya seguramente lo vamos a ver, porque el borde no debe facilitar que las células madre, las células stem, se vayan a afectar. Generalmente un paciente que tiene pérdida de células endoteliales
podría ser más candidato que de adaptarle primero un lente de diámetro grande o un lente limbal, debería seguramente generar un proceso de cambio de endotelio, que es un trasplante endotelial que hay de diferentes opciones, pero pues seguramente el corneólogo, perdón, que debe tener una subespecialización en endotelio. No solamente es un oftalmólogo el que va a hacer el reemplazo endotelial, sino que tiene que tener la especialidad de corneología, pero adicionalmente cursos en endotelio. Tiene que tener una destreza muy buena, una gran experticia en trasplante de endotelio. Lo más seguro es que va a recomendar este procedimiento. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo evaluamos la osmolaridad de la película lagrimal? Existe un equipo que me permite encontrar el valor de osmolaridad. Cuando la osmolaridad supera los 310 miliosmoles por litro, pues ya sabemos que estamos ante una alteración de película lagrimal. Por encima de 310 ya se cataloga como un ojo seco, de acuerdo a las demás medidas. No es lo único que tenemos que obtener, pero es uno de los resultados indispensables para poder hacer el diagnóstico adecuado de ojo seco. Gracias, doc. Doc, ¿tú me podrías ayudar habilitándole la cámara a José? Ya reviso por dónde lo puedo hacer. Bueno, mientras el doctor nos logra habilitar la cámara, mil disculpas por no aparecer en la charla, pero pues por problemas técnicos no lo logramos. Yo tampoco puedo encender la mía. No sé si Vale, Andrea tenga perfecto. la opción de habilitarnos. ¿Seré yo? A Bueno, ver, mientras tanto, igualmente, mucha gente preguntó cuándo vamos a volver a programar los siguientes webinars. Lo ideal es hacerlo cada 15 días. La idea es después del evento de FEDOCTO, ya que pues todos nos estamos preparando para este evento y esperamos a ver a muchos de ustedes acompañándonos en nuestro stand. El doctor Jorge Vargas estará con un taller de adaptación en córnea irregular el sábado a las 8 de la mañana. Esperamos que se inscriban y también lo acompañen. Es muy interesante. Spectrum estará en el stand 27 y World Vision en el 25A. Como les contaba inicialmente, para los que no entraron a las 8:30, la idea de estos webinars es adquirir la teoría necesaria en, creo yo, 5 webinars que tenemos programados, y luego de esto hacer talleres teórico-prácticos en cada una de las ciudades principales inicialmente, para que ustedes puedan tener contacto con todas las herramientas que hay en el mercado de las diferentes marcas, donde pueden hacer adaptaciones, tener esta teoría, pero también poder revisar diferentes pacientes, ver diferentes patologías y empezar a tomar un poco más de confianza en el tema de la adaptación de lentes de contacto. Como les decía inicialmente, hay una gran variedad de lentes de contacto, desde blandos, tóricos, esclerales, ortoqueratología, en lo cual queremos que cada uno de ustedes vaya profundizando y vaya tomando mucha más experiencia para generar realmente una experiencia en nuestros pacientes y así lograr una diferenciación, no por precio como la gran mayoría lo trata de hacer, sino porque realmente generamos una experiencia en nuestros pacientes y en nuestra actividad día a día de los consultorios de cada uno de los doctores. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos compartiendo los nuevos links para los próximos webinars. Creo que fuimos de 0 a 20 y la idea es llegar de 0 a 100 para empezar con nuestros talleres teórico-prácticos. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias al doctor Jorge, a Andrea, a Felipe, y esperamos haya sido de todo su agrado y los esperamos en el próximo webinar. muchas gracias a todos y les debo lo de la cámara. No sé qué hice. Mil Bueno, disculpas. muchas gracias por la participación y nos seguiremos encontrando en las siguientes actividades. Doc, una cosita, acá hay una pregunta, qué pena. Pues ¿Sí? si alguien quiere escuchar las respuestas.
¿Esos lentes de contacto tienen marquilla invisible en el grado de rotación? Preguntan, pero no me dice qué Pero lente. no sabemos qué diseño específicamente. Exacto. Si es por rotación, en el caso de los lentes tóricos, todos van a traer unas líneas guías que me van a indicar que el lente está posicionado y está corrigiendo el eje de forma adecuada. En el caso de los lentes tóricos o de los multifocales tóricos. Pero pues no sabemos específicamente cuál diseño es la pregunta. Ok, sí, no lo hice. En la consulta diaria con los test de Schirmer, ¿es viable hacer la adaptación o qué examen complementario? Pues hoy en día tenemos equipos, pongo un ejemplo, el Córnea 550 y otro ejemplo, el Keratograph, que me dan resultados exactos de la superficie ocular, pero todavía siguen vigentes los exámenes que nosotros hacemos y el test de Schirmer, el break-up time, que lo podemos hacer de forma invasiva, o el break-up time no invasivo, y la altura del menisco lagrimal, que es no invasivo y reemplaza el Schirmer. Estos son los test que debemos utilizar siempre en nuestra consulta previo a la adaptación de los lentes de contacto. No solo el Schirmer, porque el Schirmer me mide cantidad. Me falta complementar con la calidad. Sí, Medmont también hace medición de Schirmer, perdón, de película lagrimal. Sí. Sí. No, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, José, por esta grandiosa idea, por este aporte. Y nos vemos en una próxima ocasión. Perfecto. Hay una pregunta aquí y me la han hecho varios doctores, es si van a tener algún costo estos talleres teórico-prácticos, y la respuesta es no. No va a tener ningún costo, sí va a tener un aforo máximo para que igualmente, y vamos a tener en cuenta a las personas que se conecten a todos estos webinars y adquieran toda la teoría para poder tener también el acceso a estos talleres. No va a tener ningún costo y sí van a tener acceso a las herramientas, los equipos, los profesionales y hacer adaptaciones en vivo para que, como les decía inicialmente, pierdan el miedo a los lentes de contacto y vayan tomando mucha más práctica en este tema. ¿Listo? Listo, Feliz noche, perfecto. muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a todos. Descansen. Gracias.